Muy bien, vamos a comenzar. Hoy ya estamos en semana 7, ¿sí? ¿Qué nos toca ver hoy día? Nos toca ver máximo común divisor, mínimo común múltiplo, ¿sí? Indicador de Euler. ¿Y qué es lo que, qué es lo que vimos la clase pasada? La clase pasada vimos la clasificación de los números enteros a partir de su cantidad de divisores. Si tenía solo dos divisores, le llamamos primos. Si tenía más de dos divisores, le llamamos compuestos, ¿no? Eso es lo que vimos en la clase pasada. Muy bien, pero ¿qué cosa viene a ser entonces un divisor de un número? Por ejemplo, si B es divisor de A, significa que B lo divide en forma exacta a A. O sea que al dividir A entre B, me da un cociente entero y un residuo cero. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos divisores de 10, por ejemplo, ¿ya? 1, 2, 5 y 10, divisores de 10, muy bien. Divisores, por ejemplo, de 6, 1, 2, 3 y 6. Entonces, hay algunos números que son divisores de ambos. Por ejemplo, el 1, por ejemplo, el 2. A esos números le vamos a llamar divisores comunes. Y al mayor de esos divisores comunes le vamos a llamar máximo común divisor. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Yo comparto pantalla y ustedes en el momento que tengan alguna duda pueden activar su audio, ¿no? Hacerme la pregunta, ¿sí? Estamos aritmética, semana 7, máximo común divisor y mínimo común múltiplo. También vamos a ver función de Euler o también llamado indicador de Euler, ¿sí? Eso es lo que nos toca ver el día de hoy. Entonces, vamos a empezar con lo que es el máximo común divisor. Nosotros ya sabemos que es un divisor y ahora estudiaremos el máximo común divisor. Se refiere al mayor de los divisores comunes de dos o más números, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si nosotros consideramos divisores del número 12, por ejemplo, divisores de 12 serían 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Los divisores, por ejemplo, de 18, divisores de 18 serían 1, el 2, el 3, el 6, ¿no? El 9 y el 18, ¿no? Y entonces ahí nosotros observamos que algunos números que se están repitiendo, esos números que se repiten, o sea que son divisores de 12, perdón, de 12 y de 18 a la vez, por ejemplo el 1, por ejemplo el 2, por ejemplo el 3, el 6, esos números se llaman divisores comunes, ¿sí? Son divisores comunes de 12 y 18, 1, 2, 3 y 6, muy bien. Al mayor de ellos, que vendría a ser el número 6, se le llama máximo común divisor de 12 y 18, ¿sí? Ahora, todos los divisores comunes tienen algo en común. Todos, el 1, el 2, el 3 y el 6, todos son divisores de 6. Entonces, siempre los divisores comunes dividen al máximo común divisor. Entonces, nosotros podemos poner acá todos los divisores comunes, esa es propiedad, son divisores del MCD. Y si nosotros, por ejemplo, en un problema quisiéramos calcular la cantidad de divisores comunes, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que calcular la cantidad de divisores de quién? Del máximo común divisor. ¿Sí? Muy bien, por ejemplo, imagínate que tenemos estos dos numeritos. Están en forma canónica. Por ejemplo, el número A es 2 a la quinta, 3 al cuadrado, 5 al cubo. Y el número B es 2 al cubo, 3 a la cuarta y 7. ¿Sí? A ver, entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que nosotros tenemos, por ejemplo, 2 a la quinta y por acá tengo 2 al cubo. 2 al cuadrado es un divisor de los dos. Lo divide en forma exacta, ¿no? Muy bien. Si yo dijera, por ejemplo, en vez de 2 al cuadrado, si hubiera dicho, por ejemplo, 2 elevado al cubo, también es divisor. 2 a la quinta entre 2 al cubo me da entero, 2 al cubo entre 2 al cubo me da entero. Ahora, si yo dijera 2 a la cuarta, ya no es divisor del segundo, hasta 2 al cubo. Entonces, cuando nosotros tenemos que se repite una potencia, para máximo común divisor debemos considerar a la menor exponente.
O sea, si yo tengo 2 a la quinta y 2 al cubo, debemos considerar a 2 al cubo. Si yo tengo 3 al cuadrado y 3 a la cuarta, debo considerar 3 al cuadrado, o sea, menor. Si yo tengo 5 al cubo y abajo no hay nada, es como que hubiera un 5 a la cero, me quedaría con 5 a la cero, ¿no? O sea, nada. O sea, solamente consideraría de los que se repiten la menor potencia. Entonces, ¿cuál es el máximo común divisor? Es 2 al cubo por 3 al cuadrado. Pero queríamos la cantidad de divisores comunes. Entonces ya sabemos que el máximo común divisor es 2 al cubo por 3 al cuadrado, o sea, 72. ¿Cuántos divisores comunes tienen esos números A y B? Ah, le aplicamos la fórmula de cantidad de divisores al máximo común divisor. ¿Cómo era la fórmula? Multiplico los exponentes, pero aumentados en una unidad. Si el exponente es 3, 4, si el exponente 2, 3. ¿Cuánto me daría? 12. ¿Sí? A ver, lo dejo ahí un momento. Ya, vamos a continuar. Entonces, ¿qué son números PESI? Son dos números que tienen como único divisor común a la unidad. ¿Sí? Un instante, ¿sí? Ya. Entonces, números PESI son aquellos que tienen como único común divisor a la unidad. No te dice que sean números primos, se llaman números primos entre sí. Esa es una relación de dos. O sea, tú no puedes decir, por ejemplo, 5 es PESI. No, 5 es PESI con quién. 5 es PESI con 7. 5 es PESI con 12. 5 es PESI, por ejemplo, con 32. ¿De acuerdo? Pero no podemos decir solamente 5 especies. Es una relación entre dos. Que el número primo sí, 5 es primo, ahí sí, estaría bien escrito. Por ejemplo, ¿cuáles son los divisores, por ejemplo, del número 8, 1, 2, 4 y 8, y de 9, 1, 3 y 9? 8 no es primo, 9 no es primo. Sin embargo, entre ambos, el único divisor que tienen en común es el 1. Por lo tanto, ambos, 8 y 9, son números PESI. ¿Sí? No son primos, son números primos entre sí, que es distinto. Entonces, como el único divisor común, cuando tenemos números PESI, como el único divisor común es la unidad, entonces podemos decir, ¿no?, que dos números son PESI si su máximo común divisor es uno. Nada más. Algunas observaciones, por ejemplo, nosotros podemos decir dos números enteros consecutivos siempre, ojo, dos números enteros consecutivos siempre son PESI, ¿no? Por ejemplo, si yo dijera 10 y 11 son PESI, ¿no? 100 y 101 son PESI. 55 y 56 son PESI, siempre. ¿De acuerdo? Y si nosotros tenemos otra observación, nos dice, si en un grupo de números uno de ellos es la unidad, todo el grupo es PESI. O sea, yo tengo, por ejemplo, un conjunto de números, digamos que en mi conjunto de números está el 6, está el 8, está el 10, está el 14. Ah, todos tienen mitad. Entonces no son PESI. Pero si le pongo el 1, sí se convierte en PESI. O sea, si en un grupo está el 1, ya todo es PESI. Muy bien, a ver, lo dejo ahí un momento para que puedan tomarle captura y puedan preguntar, de repente hay alguna consulta ahí, ¿sí? A ver, antes de pasar, no sé si tienen ahí alguna consulta. ¿Está claro entonces hasta ahí? En el chat creo que hay preguntas, profesor. Ah, ya, ya, uy, me había olvidado. El chat, a ver. Dice, profe, lo de C de cantidad de divisores, ¿podría explicar de nuevo? Sí, es cantidad de divisores, nada más. ¿Cómo calculábamos nosotros? Eso vimos la semana pasada, ¿no? Cantidad de divisores positivos, ¿no?
al número le doy forma canónica y lo único que hacía era multiplicar los exponentes, pero aumentados en 1. Entonces, aquí vuelvo a compartir, ¿no? Ya le di forma canónica al máximo común divisor. Ahí está la forma canónica. Entonces multiplico los exponentes. Los exponentes son 3 y 2, pero aumentados en 1, 4 y 3. Eso es. Ahora, ¿qué cosa me da esto? Eso me da la cantidad de divisores comunes. CD es cantidad de divisores. Cantidad de divisores comunes es aplicar la fórmula de cantidad de divisores ¿a quién? Al máximo común divisor. ¿Sí? A ver, espero que con esto, ahora sí, dice profe, eh, dice profesor, ¿explicará el MCE por algoritmo de Euclides? Claro que sí, porque hay problemas de eso también, con el algoritmo de Euclides. Ujú. Continuamos, ¿ya? A ver, vamos a continuar. Ya. Vamos a ver algunas propiedades. Primera propiedad, ¿no? Dice, si el MCD de A y B es D, entonces yo puedo escribir a los números A y B como múltiplos de D, o sea, D por P y el otro es D por Q, donde P y Q son P. Siempre, siempre se puede escribir de esa manera. O sea, en nuestro caso habíamos visto el máximo común divisor de 18 y 12, por ejemplo, nos había salido 6. Entonces yo puedo escribir al número 18 como 6 por 3 y al número 12 como 6 por 2. Y estos numeritos 3 y 2 son números PESI, ¿no? ¿De acuerdo? A eso se refiere, ¿sí? Estos numeritos, entonces son números PESI. Segunda propiedad, me dice que si el máximo común divisor de A y B, entonces el máximo común divisor de NA y NB es N por D. O sea, ¿qué significa? Significa que si tú tienes un factor común, ese factor común puede salir del máximo común divisor, como que estuviera factorizando. O sea, me está diciendo esto. Si yo tengo un máximo común divisor de N por A y N por B, el N sale a multiplicar al máximo común divisor de A y B. ¿De acuerdo? O sea, si nosotros quisiéramos calcular, por ejemplo, máximo común divisor de 14 y 12. A ver, ¿qué tienen en común? En común tienen mitad. Entonces sale 2 y me queda máximo común divisor de quién? De 7 y de 6. Es como que lo estuviera factorizando. Ahora, 7 y 6 son PESI, o sea, esto es 1. Entonces todo me daría 2. ¿Sí? A eso se está refiriendo. Creo que son los... 24 y 42, ya, muy similares, ¿no? Los números 6, ¿sí? Se repiten, el 6 sale, el MC de 4 y 7, ese es 1, son PESI, y entonces todo me daría 6. Muy bien, y una última propiedad, última ya, si yo tengo números de la forma potencia n menos 1, ¿no? Me dice n a la a menos 1 y n a la b menos 1, entonces ese viene a ser n elevado al máximo común divisor de a y b menos 1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuándo usaría esto? Por ejemplo, imagínate que tenemos la siguiente situación. Tengo estos números, 3.333 en base 4 y 333.333 en base 4. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros teníamos el número 999, digamos, en base 10, ¿no? Esta era la base elevado a la cantidad de cifras máximas menos 1. Esa era una propiedad. ¿Cuándo aplicamos esta propiedad? Cuando teníamos cifras máximas. Entonces, ambos son números de cifras máximas. El primer número, como tiene 4 cifras máximas, sería 4 elevado a la 4 menos 1. Y el segundo número sería 4 a la 6 menos 1. ¿Por qué? Porque tiene 6 cifras máximas. Entonces, ahí, para aplicar máximo común divisor, ahí podemos aplicar la propiedad. O sea, ambos son potencia de 4. Entonces sería 4 elevado al máximo común divisor de los exponentes, que son 4 y 6, menos 1. ¿Sí? 4 y 6. ¿Cuál es el máximo común divisor de 4 y 6? 2. De todo nos haría 4 al cuadrado menos 1, 15, ¿no? Ahí está. ¿Sí? A ver, un momento, lo dejamos ahí.
Y lo que me estaba preguntando su compañero, profe, vamos a ver algoritmo Euclides. Claro que sí, también se llama divisiones sucesivas. Dice, es un proceso que permite calcular el MCE de dos números, ¿sí? Mediante divisiones sucesivas. Vamos a suponer que A sea mayor a B. Este es el esquema, ¿no? Ahí coloco el número mayor, coloco a la izquierda, el número menor B a la derecha. Y lo que hago, o el proceso consiste en dividir A entre B, el número mayor entre el número menor. Al dividir obtengo un cociente, le llamo cociente 1 y un residuo. Residuo 1. Ese es el esquema. ¿Ah? Entonces, ¿qué más hacemos ahí? Ese residuo sube el residuo y ahora divido B entre el residuo 1. Al dividir B entre el residuo 1 me da otro cociente y otro residuo, ¿no? Muy bien. El residuo 2 sube. Y ahora voy a dividir el residuo 1 entre el residuo 2, por eso se llama divisiones sucesivas. Me hará otro cociente y otro residuo. Me dirán, profesor, ¿y hasta dónde se sigue dividiendo? Hasta que nos dé una división exacta. Por ejemplo, si sube el residuo 3, divido el residuo 2 entre el residuo 3, me da un cociente 4 y el residuo 0. Digamos que ahí ya nos dio división exacta, residuo 0. Terminó el proceso. Y el último número que se obtuvo, ese viene a ser el máximo común divisor. ¿Sí? Este es el algoritmo de Euclides. Entonces, obviamente, tenemos que ver un ejemplo. Digamos, nos dice calcular el máximo común divisor de 391 y 323. 391 es mayor, ese lo coloco adelante, al costado 323. ¿En qué consiste el proceso? Tengo que dividir 391 entre 323. Ahí nos dará 1, ¿no? Directo, nos da 1 sobrando 68. El 68 sube y vuelvo a dividir 323 entre 68. ¿Sí? Nos da a 4, ¿sí? Sobrando 51. 51 sube, divido 68 entre 51, otra vez me dará 1, ¿no? Sobrando 17. 17 sube y divido 51 entre 17. Ese sí nos da exacto, ¿ah? Nos da 3 sobrando 0. Ahí el proceso terminó y el último número, o sea, el número 17, ese es el máximo común divisor para esos dos numeritos. ¿Sí? A ver, lo dejo ahí, de repente quieres tomar alguna captura o de repente tienes alguna consulta. Ahorita paso a leer el chat, ¿ah? Pueden escribir en el chat también, ahorita paso a leer. ¿No hay consultas? ¿Está claro? Ya, entonces continuamos, ¿sí? A ver, ya hemos visto máximo común divisor y ahora nos toca ver mínimo común múltiplo. Siempre nos tomamos un poquito de tiempo, ¿no? En explicar para que quede todo claro y luego los problemas salen de una manera fácil, ¿no? De una manera rápida. Pero tiene que estar claro. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué cosa viene a ser el mínimo común múltiplo? Su mismo nombre lo dice, es el menor de los múltiplos comunes de dos o más números. ¿No? Por ejemplo, múltiplos de 12, todos lo conocemos, ¿no? De 12 sería 12, 24, 36, 48, etcétera. Eso todos lo conocemos. Ahora, por ejemplo, si me dijera múltiplo de 18, de 18 sería 18, ¿no? 36, 54, 72, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahí nosotros observamos que hay algunos que se repiten. Esos que se repiten viene a ser, por ejemplo, el número 36,
y viene a ser, por ejemplo, el número 72. También se repite el número 108. O sea, hay varios que se repiten. Ahora, ellos tienen algo en común, ¿no? 36, 72, 108, después va a estar 144, 180. Todos son múltiplos del menor. El menor es 36. A ese menor le llamamos mínimo común múltiplo. O sea, los múltiplos comunes, 36, 72, 108, el menor 36 es el mínimo común múltiplo y todos los múltiplos comunes tienen algo en común. Todos son múltiplos de 36. Por ejemplo, 72, 36 por 2. 108, 36 por 3. 144, 36 por 4. 180, 36 por 5. El siguiente será 36 por 6. El siguiente será 36 por 7 y así sucesivamente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, el máximo común divisor, nosotros decíamos, todos los divisores comunes eran divisores del mayor. El mínimo común múltiplo, decimos, todos los múltiplos comunes son múltiplos del menor. ¿Quién es el menor? El mínimo común múltiplo. Muy bien. Vamos a ver propiedades. Primera propiedad. Si multiplicamos el máximo común divisor con el mínimo común múltiplo, nos tiene que dar el producto de los números. Mira, mínimo común múltiplo de A y B por máximo común múltiplo de A y B, máximo común divisor de A y B nos da A por B. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, nosotros habíamos visto hace un momento, vimos máximo común divisor de 18 y 12, y también vimos mínimo común múltiplo de 18 y 12. Según esta propiedad, este nos tendría acá 18 por 12. ¿Cuánto salió el máximo común divisor? Salió 6. El mínimo común múltiplo salió 36. Y el número 36, por ejemplo, es 2 por 18. Y 6 por 12 es 12, o sea, 12 por 18. Sí nos da el producto de los números, ¿de acuerdo? Sí nos da el producto de los números. A partir de esta propiedad, a partir de esta propiedad, puedo sacar otra, que nos dice, por ejemplo, que si los números son PESI, o sea, este máximo común divisor es la unidad, entonces el mínimo común múltiplo es igual al producto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, imagínate, digamos que nosotros quisiéramos un mínimo común múltiplo de 16 y 25. ¿Cuál es mínimo común múltiplo de 16 y 25? Como 16 y 25 son PESI, sería 16 por 25, o sea, de frente nos daría 400. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá también tenemos otro. Digamos, si nos dice el mínimo común múltiplo 8 y 9, bueno, 8 y 9 son PESI, ¿no? Nos da 8 por 9, 72. Otra propiedad, si el mínimo común múltiplo de A y B es M, el mínimo común múltiplo de N por A y N por B es N por M. O sea, esta sí es la misma que de máximo común divisor. ¿Sí? Nos dice, si nosotros tenemos mínimo común múltiplo de N por A y N por B, entonces sale N y nos queda mínimo común múltiplo de A y B. O sea, si hay un valor, un factor que se está repitiendo, puede salir del mínimo común múltiplo como si se estuviera factorizando. ¿Sí? Por ejemplo, mínimo común múltiplo de 14 y 12, sale el 2, me queda 7 y 6. 7 y 6 son PESI, mínimo común múltiplo nos da 42. Y por 2, 84. ¿Sí? Ahí está, ahí está. A ver, lo dejo un momento para que tomen captura. Y ahora sí me había olvidado de pasar al chat. Ahora sí voy a pasar al chat. Pero primero me comentan, a ver, los que tienen consultas y desean activar su audio. Profe, Dime, ¿siempre te son escucho. PESI los que quedan al final de la factorización? No, pues porque, por ejemplo, imagínate que tuviéramos máximo común divisor, por ejemplo, de 28 y 24. Yo le puedo sacar mitad y me quedaría máximo común divisor de 14 y 12 y no son PESI.
Pero también le puedo sacar cuartas. Si le saco cuartas, sí sería PC. ¿Entiendes? Ya, profe, gracias. Muy bien. Voy a ver el chat, a ver cómo estamos en el chat. Ya, no había consultas. Ya. Vamos a ver. Vamos a ver un poquito acerca de la función de Euler o también llamado indicador de Euler. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Primero nos dice la función de Euler o indicador de Euler, a mí me parece más conocido como indicador de Euler, para un número n, está simbolizado así, se lee phi de n, ¿no? Con función de Euler, pero en vez de f le ponen esa letra del vacío, ¿no? Phi de n. Es la cantidad, mira lo que nos dice, ¿ah? Es la cantidad de números enteros positivos, P con n, entre dos múltiplos consecutivos de n. ¿Sí? P con n entre dos múltiplos consecutivos de n. Por ejemplo, si me dijera el indicador, por ejemplo, si me dijera el indicador del número 6, me estaría diciendo la cantidad de números P con 6 entre dos múltiplos consecutivos de 6. Y entonces vamos a ver, porque uno puede decir, pero profesor, entre dos múltiplos consecutivos de 6, ¿siempre hay la misma cantidad de números P con 6? Vamos a ver. Por ejemplo, a manera de ejemplo, yo tengo 0, 6, 12, así hasta 30, etcétera. Esos son múltiplos de 6. En el primer intervalo de 0 a 6, el 1 es P con 6 y también el 5, 1 y 5. Hay dos. En el segundo intervalo hay dos P con 6. ¿Cuáles serían? El 7 y el 13. En el siguiente intervalo, el 13 y el 17 son P con 6. Para que un número sea P con 6, tiene que ser diferente de múltiplo de 2 y de múltiplo de 3. En el siguiente intervalo, por ejemplo, entre 18 y 24, estaría el número 19 y el número 23. O sea, siempre hay dos. En cada intervalo siempre hay dos. Y esa cantidad va a ser constante. Siempre, entre dos múltiplos consecutivos de 6, siempre habrá dos números P con 6. Por ejemplo, entre 24 y 30 sería 25 y 29. ¿De acuerdo? Entonces, y así. Entonces nosotros tenemos que esa cantidad es la misma. Entonces, como siempre es 2, esa cantidad se llama indicador de Euler para 6. ¿Cuál es el indicador para 6? Es 2. ¿Qué significa ese 2? Significa que entre dos múltiplos cualesquiera consecutivos de 6, siempre hay dos números P con 6. Entonces, por ejemplo, si eso es así, a ver, desde el 600 hasta el 618, ¿cuántos números P con 6 hay? A ver, ¿quién me dice? Vamos a ver si se ha captado. ¿6, profesor? 6, muy bien. ¿Por qué 6? Porque hay tres intervalos. En cada intervalo, acá del 600 al 606, múltiplo de 6, del 606 al 612, también múltiplo de 6, y del 612 al 618. En el primer intervalo hay 2, en el siguiente intervalo hay 2, en el siguiente hay 2, entonces en total hay 6. En cada intervalo hay 2. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Eh, Vamos a ver, lo que hemos aprendido ahora es qué significa, pero ahora vamos a ver cómo se calcula. Y hay diferentes maneras de calcularlo. ¿No? Yo le voy a enseñar una, a mí me parece más sencillo así. Si tú lo sabes de otra manera, no hay problema. El resultado, obviamente, en cualquier manera, nos va a dar el mismo. Digamos que nosotros tuviéramos el número, vamos a suponer que lo tuviéramos en forma canónica, ¿no? Así. Este número está en forma canónica, P a la alfa, Q a la beta, etcétera. Se cumple, nos dice que el indicador n sería n por 1 menos 1 entre P, 1 menos 1 entre Q, y así donde P y Q son sus divisores primos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos el indicador para 6, tomo el número 6.
¿Cuáles son los divisores primos de 6? 2 y 3. Entonces sería 1 menos 1 medio, ¿no? Y 1 menos 1 tercio. Esto sería 6 por 1 menos 1 medio es 1 medio. 1 menos 1 tercio es 2 tercios, ¿no? Se cancela y me quedaría 6 entre 3, que es 2. Ya sabíamos que iba a ser 2, ¿no? Lo habíamos calculado manualmente, ¿no? Pero ya sabemos que esa es la manera de calcularlo algebraicamente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos indicador de 12, son los mismos divisores primos, 2 y 3. Entonces sería 12 por 1 menos 1 medio y 1 menos 1 tercio. O sea, 12 por 1 medio y por 2 tercios nos da 4. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos indicador de 50, los divisores primos de 50 son 2 y 5. Entonces sería 50 por 1 menos 1 medio y 1 menos 1 quinto. Estos valores que van acá abajo son los divisores primos de 50. ¿Sí? Entonces, sería 50 por 1 medio y por 4 quintos. Se cancela el 2 con el 5, el 2 y el 5 con el 10, y me quedaría 5 por 4. 5 por 4 es 20. El indicador de 50 es 20. ¿Eso qué significa? Que entre dos múltiplos consecutivos de 50 siempre va a haber 20 números PESI con 50. A ver, yo les pregunto, desde el 1900 hasta el 2000, ¿cuántos números PESI con 50 hay? 40, profe. 40. 40, muy bien, muy bien. O sea, sí se está captando, muy bien, porque acá es 1950. Acá habrá 20, muy bien, acá 20, en total 40. Perfecto. A ver, lo dejo ahí. A ver, de repente tienen alguna consulta. Ojo, como decía, yo sí me tomo mi tiempo explicando bien la teoría, y si la teoría está bien explicada, los ejercicios salen, pero fáciles, pero hay que tener bien clara la teoría. Ah, me falta acá una observación. Si nosotros tenemos un número primo, su indicador es el número primo menos 1. O sea, ¿cuánto es el indicador de 23? Primo, 22. ¿Cuánto es el indicador de 31? 30. Y así. Cuando el número es primo, P, su indicador es P menos 1. Ahora sí, pueden preguntar, pueden escribir en el chat también. Profe, Dime, dime. ¿qué pasa si en los multiplicandos sale 0? ¿Cómo sale 0? En, ¿El en la, indicador? no, en la descomposición canónica, un ejemplo que salga en los exponentes 1 y en la multiplicación diga 1 menos 1 entre 1, ahí sale 0. No, es que estos numeritos que estamos tomando no son los exponentes. Estos numeritos que van abajo son los divisores primos. O sea, P, Q, R son los divisores primos. Son los que van abajo, no son los que van arriba. ¿Sí? Los exponentes sí podrían ser uno, pero los números que estamos considerando, que se considera en esta manera de calcular el indicador, son los divisores primos. Entonces, ninguno va a ser uno. Pues si no, sí, tienes razón, no haría 0, pero en este caso no se va a dar esa situación. Sí, profe, obvio. Ujú. Muy bien, por si acaso una miradita de chat, ¿no? A ver, dice, profe, ¿podría volver a explicar lo de números PESI con 50? Ya, claro. ¿Cuántos? Ya. Lo que pasa es que en cada intervalo donde hay dos múltiplos consecutivos de 50, siempre hay 20 números PESI con 50. O sea, ese es el indicador. El indicador de 50 es la cantidad de números PESI con 50 entre dos múltiplos consecutivos de 50. Entonces, si yo tengo 3 intervalos, 3 veces 20. Si yo tengo 4 intervalos, 4 veces 20. Cuando yo le diga, por ejemplo, a ver, desde el número 600 hasta el número 800, ¿cuántos números PESI con 50 hay? Lo que tienen que hacer es la cantidad de intervalos. ¿Cuántos intervalos hay?
A ver, 600, acá está 650, 700, 750, y ustedes ven acá, entonces habrá, acá hay 20, acá hay 20, acá hay 20, en cada intervalo hay 20. Entonces, en total, ¿cuántos habrá? Habrá 80 pesi con 50. ¿Sí? Ese es. Ay, perdón. A ver, no sé si está claro, de repente hay otra consulta. Ya, creo que eso era, ¿no? Está Vamos a claro. ver el chat. Muy bien. Vamos a ver dos ejemplos y ya empezamos a desarrollar los problemas. ¿Sí? A ver, un momentito acá. ¿Qué hice acá? Ajá, allá. Muy bien. Esto ya vimos. A ver, por ejemplo, un problema de coincidencia, mínimo con un múltiplo, ¿no? No dice, Jorge y Omar visitan a Pamela. La quieren, pues es su prima, seguro, ¿no? Por eso la visitan. Jorge la visita cada 14 días y Jorge y Omar, ¿no? Y Omar la visita cada 16 días. Entonces, desde el momento que Jorge la visita, para que vuelva a visitarle, tiene que pasar 14 días, ¿no? Cada 14 días la está visitando. De un tiempo determinado, para saber si ese día Jorge la visita a Pamela, tiene que ser, la cantidad de días transcurridos tiene que ser múltiplo de 14. Y Omar la visita cada 16, lo mismo. Desde el momento que la visita hasta la próxima que le va a visitar, tienen que haber pasado 16 días. Entonces, si en un momento determinado queremos saber si a Omar le toca visitar a Pamela, el tiempo transcurrido tiene que ser múltiplo de 16. Ahora, no dice así. Hoy ambos coincidieron. Ahí está hoy. Hoy ambos coincidieron. O sea, hoy están ahí los dos. Y dice, ¿dentro de cuántos días volverán a visitar juntos a Pamela? Entonces, bueno, para que juntos vuelvan a coincidir, esa cantidad tiene que ser múltiplo de 14 y múltiplo de 16. Entonces es un múltiplo común de 14 y 16. Entonces yo tendría que calcular, la manera de determinar es calculando el menor. El menor sería el mínimo con múltiplo de 14 y 16. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es ese mínimo común? Inclusive ahí, por ejemplo, podremos aplicar la propiedad, ambos tienen mitad, sale 7, no, sale mitad, perdón, sale mitad y nos queda mínimo con múltiplo de 7 y 8. 7 y 8 es 56, porque son PESI, por 2, 112. Entonces, eh, cada 112 días ellos van a coincidir visitando a Pamela. Entonces, ¿cuál es la menor cantidad de días que van a transcurrir para que coincidan? 112 días. Pero ya sabemos que es cada 112. En algunos problemas te dice para que coincidan por tercera vez, para que coincidan por cuarta vez. Entonces, lo que tendría que hacer, si este es, acá la visitaron, entonces para que vuelva a pasar 112, digamos, esta es la primera, esta es la segunda, para que vuelva a coincidir 112 nuevamente, sería la tercera, digamos, si nos hubieran dicho, para que lo visitan juntos por tercera vez sería 2 veces 112, por cuarta vez sería 3 veces 112 y así. A eso se refiere. Cada 112 días coincide. Entonces lo dejo ahí un momento, de repente quieren preguntar algo. Ya, creo que no hay preguntas, ¿no? Ya. Último ejemplo, ya terminamos la explicación. Dice don Julián, dice, tiene 3 toneles. Un tonel contiene 216 litros de Borgoña. Ya, vino Borgoña, ¿no? Ahí está. En otro tonel nos dice que hay 156 litros de vino rosé. Y en otro nos dice hay 180 litros de vino seco. ¿Sí? Muy bien. Nos dice, si los quieren basar en recipientes que tengan la misma cantidad en número enteros en litros, sin mezclar los vinos, obviamente no se puede mezclar, no se le vaya a ocurrir mezclar el vino Borgoña con el rosé,
Profe, si mezclo Borgoña con el seco sale semiseco, no hagan eso. ¿Ah? Eso sí sería un crimen. No, no se mezcla. Pero sí se quiere envasar. Por ejemplo, tomamos recipientes de X litros, por ejemplo, ahí está, digamos X litros, ¿no? Entonces, ese tonel que tiene 216 litros de vino Borgoña, lo voy a envasar en recipientes iguales de X litros de capacidad. Entonces yo le pregunto, por ejemplo, ¿X podría valer 10? ¿Sí o no? Absurdo, profe. Absurdo, dice, profe. ¿Qué está hablando, profe? Por favor. Claro, lo que pasa, ¿por qué no podría ser 10? ¿Sabe? ¿Por qué es absurdo? Saldría decimal. No, no haría exacto, ¿no? Así es. O en todo caso no estarían llenos. Uno quedaría a medias, ¿no? Pero no dice sin que le sobre vino. O sea, tiene que darme exacto. Entonces, si son 210 litros y yo quiero envasarlos, no los puedo envasar en depósitos de 10 litros. ¿Por qué? Porque si voy juntando de 10 en 10, no me va a estar 216. Tampoco en depósitos de 7 litros, tampoco en depósitos de 11 litros. Entonces, para que me dé exacto, ¿qué tendría que ser X para 216? Tendría que ser su. Divisor. Así es. Tendría que ser su divisor. Pero no solamente el recipiente, esos depósitos, es para almacenar el vino Borgoña, sino también para el rosé. Entonces también, pero es el mismo, es de misma capacidad. Entonces para rosé también en depósito de X litros, pero para que me dé exacto, X tiene que ser un divisor de 156. Y lo mismo para el vino seco, para que me dé exacto, X tiene que ser un divisor de 180. Entonces, X es un divisor común, ahí no dice, para obtener la mínima cantidad de recipientes, estas tienen que tener la máxima capacidad. En el problema, lo que nos piden es que esa cantidad de recipientes sea la mínima posible. Acá no dice. Entonces, mientras mayor sea la capacidad de esos recipientes, se necesitan menos recipientes. Mientras más grandes son, se necesitan menos. Sabemos que es un divisor común de 216, de 156 y de 180. Es divisor común. Ahora sabemos que tiene que ser el mayor posible. Entonces, ¿cómo le llamamos a eso? A eso le llamamos máximo común divisor de 216, de 156 y de 180. Es el máximo común divisor. ¿Sí? Muy bien, entonces esto nos da 12, entonces significa que lo voy a almacenar en depósitos de 12. O sea, ¿cuántos depósitos de vino Borgoña llenos se obtienen? Divido 256 entre 12. Y de vino rosé divido 156 entre 12. Y de vino seco divido 180 entre 12. ¿Sí? Entonces, esa sería la mínima cantidad. Dividiendo todo nos haría 46. A ver, lo dejo ahí un momento y pueden hacer sus preguntas. A ver, de repente hay algo que no esté claro. Pueden escribir en el chat también. Ya con esto vamos a pasar a los problemas. ¿No hay consulta? Ya, profe. Ah, ya, ahí voy. Escucho no sé si, no creo que se escuche hasta ustedes, pero escucho así como que están perifoneando, como creo que los huelguistas están viniendo por mi casa, creo, porque he escuchado hoy. Si en un momento se corta la transmisión, llegaron la manifestación. No, no, esperemos que no, esperemos que no. Dice, ah, ya, ¿y por qué no sería el MCD? Ujú, cuando dice mínimo, se aplica máximo. Claro, miren,
esta parte es importante, ¿no? A veces, no a veces, es usual que cuando en un problema te venga mínimo, el alumno, profe, mínimo, y si te viene máximo, profe, máximo. Y a veces yo le decía, no necesariamente, vamos a explicarlo. Cuando le decía, no es máximo por tal motivo, me decía, entonces es mínimo. A veces no es ninguno, ni máximo ni mínimo. Lo que sí van a hacer a veces es un divisor común, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hallo el divisor común? Tengo que hallar primero el máximo común divisor. O a veces es un múltiplo común, no es el mínimo, pero es un múltiplo común. Pero ¿cómo hallo un múltiplo común? Primero hallo el mínimo común múltiplo. En este caso específico, ya lo expliqué, pero lo vuelvo a explicar. Mira, en ese caso específico, primero que nada, nosotros teníamos que almacenar 216 litros de vino Borgoña en depósitos de X litros. Tiene que darme exacto. Entonces yo les pregunté si X podía ser 10. Su compañero me dijo, profe, absurdo, y tiene razón. ¿Por qué? Porque si yo voy llenando depósitos de 10, de 10, de 10, me va a quedar vino sin llenar. O en todo caso me va a quedar un recipiente a medio llenar. No me da exacto. Para que sea exacto, X tiene que ser un divisor de 216. Mira, X, para que sea exacto, X divide a 216. O sea, X tiene que ser un divisor de 216. Para que pueda almacenar en depósitos de X litros, estos 156 litros de vino rosé, X tiene que ser un divisor de 156. Y X es un divisor de 180. Entonces, ¿qué cosa es X? Es divisor común. Esta parte, hasta ahí, no lo hemos utilizado para nada. ¿No? Olvídense que ahí dice mínimo. X es un divisor común. Entonces, como es un divisor común, ¿tiene que ser el máximo común divisor? No necesariamente. Lo que sabemos hasta el momento es que es un divisor común, nada más. Y ahí vamos al siguiente dato. Cuando me dice, ¿cuántos recipientes como mínimo? Ya, pues. Si me dice como mínimo, a ver, analizamos. Si yo quiero que la cantidad de recipientes sean lo mínimo posible, mis recipientes tienen que ser los más pequeños o los más grandes. Eso es lo que tengo que analizar. Yo quiero que la cantidad, por ejemplo, yo quiero distribuir 10 litros. Quiero distribuir 10 litros. Lo puedo distribuir en depósitos de 2 litros cada uno. ¿Cuántos depósitos necesitaré? Necesitaré 5 depósitos. O lo puedo distribuir en depósitos de 5 litros. ¿Cuántos depósitos? Solamente 2. Entonces, si yo quiero la menor cantidad de depósitos, mis depósitos tienen que ser lo más grande. Ahora, si yo quisiera la mayor cantidad de depósitos, mis depósitos los más pequeños. En nuestro caso, como queremos la menor cantidad de depósitos, mis depósitos tienen que ser lo más grande posible. Sabíamos que era un divisor común. Ahora sabemos que aparte tiene que ser el mayor de todos. Entonces, ¿cómo se le llama eso? A eso se le llama máximo común divisor. ¿Sí? Por eso es el máximo común divisor. A ver, no sé si está claro ahora sí. A ver, lo demás también, pues. Yo estoy seguro que tienen la misma pregunta, ¿no? Profe, ¿cuándo es mínimo, cuándo es máximo? No sé si con eso ya quedó claro. Voy a echar, a ver, echar. Está claro. Uy, mi batería. Espera, un toque, ¿ah? Sí, un toque. Tengo que conectar la batería. Sí, ya se va a acabar. A ver, volvemos. Están los aviones. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Están, pero. ¿Están escuchando los aviones o no? Han soltado los Mirage. Profesor, Los escuchamos su Sukhoi. voz. Fuerte, están volando bien bajito.
Yo vivo, a ver, cerquísima del aeropuerto Las Palmas, ¿no? De la FAP. Y están que vuelan. Ojalá que no nos piensen bombardear. Ah, ya, menos mal, menos mal. Ese auricular que uso es muy bueno en el sentido que aísla todo el sonido, ¿sí? Muy bien. Pero seguramente si alguno de ustedes vive acá por Las Palmas, habrá visto o estará escuchando, ¿no? Todo el sonido que hace. Muy bien. Un instante voy a conectar mi batería. Ahí está listo el problema 1, ¿sí? Está listo ahí el problema 1. Vamos a ver. Un instante, ¿ya? En- ya. Dice así, en un sorteo participan boletos numerados desde el 98 hasta el número ABC, ¿de acuerdo? Entonces, luego me dice que de estos números, 330 son PESI con 98. Además, no dice ABC es múltiplo de 14. ABC es múltiplo de 14. Ahora, lo primero que nosotros tenemos que identificar es lo siguiente. Acá me dice que hay 330 números PESI con 98. A ver, analizamos el número 98. El número 98 es 49 por 2, ¿no? O sea, 7 al cuadrado por 2. O sea, 98 es múltiplo de 2 y es múltiplo de 7. Entonces, para que un número sea PESI con 98, el número tiene que ser diferente de múltiplo de 2 y de múltiplo de 7. Diferente. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, si n es PESI con 98, o sea, n es diferente de múltiplo de 2 y de múltiplo de 7. Pero entonces sería lo mismo a decir que n es PESI con 14. ¿Por qué? Porque si n es PESI con 14, es diferente de múltiplo de 2 y de múltiplo de 7. ¿Sí? Los números 98 y 14 tienen los mismos divisores primos, 2 y 7. Por eso que acá no dice ser PESI con 98 es lo mismo que ser PESI con 14. ¿De acuerdo? Ser PESI con 98 es lo mismo a ser PESI con 14, porque ambos tienen los mismos divisores primos y eso siempre se cumple. Por ejemplo, imagínate que yo le digo, un número es PESI con 50. Imagínate que yo le digo, un número es PESI con 50. El número 50 tiene por divisores primos a 2 y a 5. Entonces, si un número es PESI con 50, también es PESI con 10, porque 10 también tiene como divisores primos a 2 y a 5. ¿Sí? Bueno, ya lo tenemos claro eso. Ahora continuamos. Tendríamos que analizar 14. Por ejemplo, el 14 es 2 a la 1 y 7 a la 1. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular el indicador de L a 14 para determinar cuántos números PESI con 14 hay. El indicador de Euler a 14 sería 14 por los divisores primos 14, 2 y 7. 1 menos un medio, 1 menos un séptimo. Nos haría, puedo cancelar 14, ¿no? Con el 2 y el 7 y me daría 6. O sea, el indicador de Euler para 14 es 6. Entonces, en cada intervalo de múltiplos de 14 hay 6 números PESI con 14. Y yo necesito saber cuántos números PESI con 14 hay desde el 98 hasta el número ABC. 98 es múltiplo de 14 y ABC también. 98 es 14 por 7. Por dato, ABC es múltiplo de 14, 14 por K. Entonces, ¿cuántos intervalos habrá ahí? El siguiente, mira, si nosotros tenemos acá 14 por 7, el siguiente múltiplo sería 14 por, siguiente 14 por 9. Por ejemplo, hasta acá hay solo un intervalo. ¿Cómo determino la cantidad de intervalos restando? Solamente restamos. ¿Qué tengo que restar? Restamos 8 menos 7. ¿Cuánto me da? 1. ¿Por qué? Porque hay un intervalo. Pero si fuera hasta acá, hasta el siguiente que es 14 por 9, acá hay otro intervalo. En total hay 2. Entonces, ¿cómo determino la cantidad de intervalos? Restando. ¿Qué restamos?
9 menos 7, 2. Hay 2 intervalos. Entonces, del 98 hasta el número ABC, ¿cuántos intervalos hay? K menos 7. Esa es la cantidad de intervalos. K menos 7. ¿Sí? Entonces, la cantidad de números PESI con 14, que es lo mismo a PESI con 98, es 330. ¿Cómo determino eso? Determino cantidad de intervalos por 6, porque en cada intervalo hay 6 números PESI con 14. ¿Cuánto es la cantidad de intervalos? K menos 7. En cada intervalo, ¿cuántos hay? Hay indicador de Euler de 14. Eso me da 330. ¿Cuánto es el indicador de Euler? Es 6. Entonces me daría 6 multiplicado por K menos 7 es 330. Ahora, y si yo divido ese 330 entre 6, pues nos da 55. Y si yo le sumo 7, me da 62. Esa es la cantidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cuánto vale ABC? 14 por 62. ¿Cuánto es eso? 868. ¿Cuál es la suma de sus cifras? Sería 8 más 6 más 8, 22, alternativa A. A ver, lo dejo ahí un momento. No sé si hay alguna consulta. ¿Sí? Hola. Profe, disculpe, Dime, ¿podría dime. también trabajar con el indicador de Euler de 98 y igual me saldría? No, 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 no. ¿Sabes por qué? Porque 98 es más grande. O sea, lo que pasa es que el número, los números PESI con 14 van a ser los mismos que los números PESI con 98. Pero, ¿cuál es la diferencia? Y es una muy buena pregunta. La diferencia es que el 98 es más grande. Entonces, al ser más grande, en cada intervalo hay más valores. Por eso es que no te daría el mismo resultado. Por ejemplo, ¿no? Ten en cuenta que el número ABC te dan de dato que es múltiplo de 14. ¿Sí? No te dice que sea múltiplo de 98. ¿Cómo considerarías los intervalos hasta el final? ¿No? Múltiplo de 14 sí es, pero no es múltiplo de 98. Por ejemplo, imagínate, acá creo, o acá. Olvídense un momento del texto, ¿ya? Imagínense que nosotros hacemos el indicador de 10, ¿no? Los divisores primos son 2 y 5, sería 10 por un medio y 5, 1 menos un quinto es 4 quintos. ¿Cuánto me daría? Me daría 4. ¿Qué significa? Significa que en cada intervalo hay 4 números PESI con 10. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora yo digo el indicador a 50. Tiene los mismos divisores primos. Sin embargo, el indicador es más grande, ¿no? Sería 50 por un medio y por
4/5. ¿Cuánto me daría? Me daría 20. ¿No? Cancelamos 10 y me quedaría 20. Por eso son diferentes resultados en los indicadores. El intervalo es el mismo, solo que en el intervalo, por ejemplo, ¿no? Nosotros trabajamos en el primer caso de 10 en 10, en cada 10 hay 4 pesis, ¿no? Y acá trabajamos de 50 en 50. Ya, está. Entonces, sería de 50 en 50 y 20. La cantidad es la misma, entonces sí, la cantidad es la misma. La cantidad total es la misma. Entonces uno me puede decir, profe, si la cantidad total es la misma, ¿cuál sería el inconveniente? El inconveniente sería este de acá. Ese es el inconveniente. Para poder trabajar, como tenemos de datos que a veces es múltiplo de 14, para poder determinar la cantidad de intervalos, simplemente estamos restando 14 menos 7. Lo estoy considerando, ¿no? El 98, me piden múltiplo PESI con 98, que es lo mismo a PESI con 14. Pero para considerar cantidad de intervalos, simplemente es K menos 7. Ahora, si yo lo trabajara en 98 en 98, no podría hacer eso. ¿Por qué? Porque el número ABC no es dato que sea múltiplo de 98. ¿De acuerdo? Es más, por ejemplo, ahora ya sabemos que es 868 y no es múltiplo de 98. ¿Sí? Por eso que no lo podríamos agrupar de 98 en 98. ¿Sí? Pero Entendido. interesante pregunta. Voy a ver el chat por si acaso. Profe, Dime. Te o escucho. sea, que el ABC sea múltiplo de 14 no me asegura que sea también múltiplo de 98, ¿verdad? No. Al revés, sí. Al revés, sí. Si es múltiplo de 98, es múltiplo de 14, sí. Es como que tú dijeras, por ejemplo, si es múltiplo de 8, ¿es múltiplo de 2? Sí. Pero si es múltiplo de 2, ¿es múltiplo de 8? No necesariamente, no te asegura. ¿Sí? Ahora sí, ¿está mejor? Dice, eh, se necesitan, se necesitan hallar aquellos números que son PESI con un intervalo de 14. Sí, así es. Sí, no es múltiplo de 98, el número 800, pero sí es múltiplo de 14. Sí, muy bien. Vamos a continuar, ¿ya? Problema 2. Le había puesto eso, ¿no? Sí. Olvídense de esto, ¿ya? Eso que ha puesto, no, ya no importa, no, ni lo miren, ni lo miren. Dice, la edad de Rafael y su nieto coinciden con los valores que puede tomar AB. Entonces, ¿de dónde saco AB? Dice, el máximo común divisor de AB y de 180 es 15. Ese es el dato. Un solo dato, que el máximo común divisor de AB y 180 es 15. Bueno, entonces yo a los números lo puedo escribir a uno como 15 por P y el otro 15 por Q, donde P y Q son PESI. Ahí está, ¿no? Uno es 15 por P y el otro es 15 por Q. Y P y Q son PESI. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero yo puedo hallar Q de la segunda ecuación. 15 pasa a dividir a 180 y me daría que Q vale 12. Ojo, si Q es 12, entonces Q viene a ser múltiplo de 2 y múltiplo de 3. Y como P es PESI con 12, P tiene que ser diferente de múltiplo de 2 y de múltiplo de 3. Ojo, P es diferente de múltiplo de 2 y de múltiplo de 3. Pero nosotros tenemos que 15P, miren, nosotros tenemos que 15P es un número de 2 cifras. Y P no es ni múltiplo de 2 ni de 3. O sea, ¿qué valor puede tomar P? Puede ser 1.
2 no puede ser, 3 no puede ser, 4 no puede ser, 5 sí puede ser, 6 no puede ser, 7 por 15 ya no tiene 2 cifras, tiene 3 cifras. Ya solamente hay 2 valores, 1 y 5. Uno de ellos será para el abuelo y otro será para el nieto, ¿no? La de Rafael entonces sería 15 por 5 y la del nieto 15 por 1. Facilísimo, ¿no? Nos piden la diferencia, 60. Se acabó. Facilísimo. Ese sí está fácil, ¿ah? Igual, pueden consultar, a ver, todas sus preguntas, todo lo que necesiten. Si no está claro, me dicen, por favor. ¿No hay consulta? Chicos, ¿qué pasó? ¿Me dejaron solo? Ya, paso, ¿ah? Siguiente entonces. O en el chat, depende en el chat. A veces me olvido a veces del chat. Estoy ya, sigamos. 3. Lupi y Sabina reunieron sus propinas y obtenieron un total de 888 soles. O sea, entre las dos, mira, está buena las propinas, ¿no? Su semana, dice. Ya, 882. Muy bien. Ellas observaron que el MC de sus propinas es 74. Hasta ahí, vamos a suponer, uno de ellos es A, el otro es B. No importa cuál es mayor, cuál es menor, porque en el problema lo que nos piden cuál es la diferencia. Nada más, ¿no? Entonces, vamos a ponerle que A es menor a B, por ejemplo, ¿sí? Y entonces por dato, por ejemplo, nos dice el MC de su propina es 74. Entonces el MCD de A y B es 74, ¿sí? Eso significa que uno de ellos sería 74P y el otro 74Q, por ejemplo, ¿no? La suma es 888. Entonces yo puedo cancelar ahí 74ava, se puede cancelar y me quedaría que P más Q es 12. ¿No? Cancelando 74ava. Entonces, ¿cuáles son dos números PESI? Miren, ¿cuáles son dos números PESI cuya suma es 12? Hay dos posibilidades. Puede ser 1 y 11, o 11 y 1, que es lo mismo, o puede ser 5 y 7, o 7 y 5, ¿no? Esos serían los dos casos. Dos PESI que sumen 12, las únicas posibilidades, ¿no? 1 y 11, o 5 y 7. No sé todavía en qué caso nos encontramos, pero nos dice, hay otro dato más, que el MCD de 7 veces la menor, o sea, 7A, y 5 veces la mayor, o sea, 5B, es 2590. Es lo que nos dice, ¿de acuerdo? El MCD de 7A y 5. Entonces, vamos a multiplicar,
Por ejemplo, si el MCD es 2590, uno de ellos sería 2590 por K y el otro sería 2590 por L, aplicando la misma propiedad anterior. Pero ahí voy a reemplazar. Por ejemplo, en lugar de A, ¿qué puedo escribir? 74P. A ver, ahí está. Y cancelo. El número 2590 tiene 74ava y tiene séptima. ¿Y qué nos queda? Nos queda que P5K. Entonces, había dos posibilidades. O era 1 y 11 o 5 y 7. Tiene que ser ¿cuál? 5 y 7. ¿Cuánto vale P? P vale 5. El otro también. En vez de B, por ejemplo, en vez de B, yo puedo escribir 74Q y cancelo 74 y cancelo quinta y nos queda Q es 7L. Entonces, la única posibilidad sería que P valga 5 y que Q valga 7, porque la suma de los dos es 12. ¿Sí? Entonces, si yo ya tengo el valor de P, que vale 5, entonces A valdría 74 por 5, nos haría 370, y Q sería 74 por 7, nos haría 518. ¿Sí? Entonces, la diferencia de las propinas es lo que nos piden. Bueno, solamente nos faltaría restar, nos da 148, que es alternativa A. A ver, lo dejo ahí para que puedan preguntar todo lo que necesiten. A ver. ¿No hay? Una pregunta ahí, porque de pronto se han quedado callados. ¿Estaban opinando bien? ¿Se está escuchando? ¿O de repente ya me congelé? De repente no me ven ahí. Sí se le escucha, ¿Sí? profesor, Sí Ah, se ya. pero escucha bien. Entonces, al menos yo no pregunto porque tipo sí entendí las ya, perfecto. últimas Perfecto, ejemplos. no hay problema. No, es que siempre en un salón, o sea, no es obligatorio preguntar, ¿ah? Pero siempre en un salón eh, es difícil, ¿no? El profesor que consiga todos los 50 alumnos enteros, no hay forma, pues. Siempre hay algunos que por ahí se distrajeron un poquito y hay una parte que se le fue y no entendieron, entonces siempre pregunta. Cuando de pronto todos se quedan callados, entonces es donde me preocupé. Yo pensé, alguna vez me ha pasado, ¿ah? Yo he seguido hablando y cuando me di cuenta, no se había cortado la señal, y como 10 minutos estuve hablando solo. Ya, continuamos, problema 4. Me di cuenta porque el tutor de aula me llama, profe, no regresa, profe, ¿qué pasó? Yo le digo, pues sigo hablando, no, profe, y estaba solo y se me había ido la señal. Ya, dice, de un total de 200 niños se escoge al azar, dice, no, se escoge cierta cantidad. No sé, de los 200 niños, no sé cuánto voy a escoger, vamos a suponer que escogimos N niños, ¿de acuerdo? Dice, si de esa cantidad se agrupa de 6 en 6, sobran 5. Si lo agrupo de 10 en 10, sobran 5. Y si lo agrupo de 15 en 15, también sobran 5. Entonces, el número n es múltiplo de 6 más 5, es múltiplo de 10 más 5 y es múltiplo de 15 más 5. Y nosotros ya hemos visto una propiedad, eso vimos hace 2 semanas, que nos decía que si está sobrando el mismo número, entonces yo podía hacer múltiplo del mínimo con múltiplo de 6, 10 y 15 más 5, ¿no? Mínimo con múltiplo de 6, 10 y 15 más 5.
es mínimo múltiplo de 30, ¿no? Sale rápido. O sea, el número n es múltiplo de 30 más 5. Ya tengo hasta ahí. N es múltiplo de 30 más 5. ¿Sí? Ahora, nos dan el siguiente dato. Ojo, me dice, ¿cuántos niños como mínimo no fueron escogidos? Entonces, miren, al total de niños los separamos en dos. Escogidos y no escogidos, ¿de acuerdo? A ver, si yo sumo los escogidos más los no escogidos, me tiene que dar 200, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces me piden el problema que los no escogidos sea mínimo. Para que sea mínimo, los no escogidos, los escogidos, ¿cómo tendrían que ser? Para que el otro sea mínimo, yo tengo una suma, ¿no? Uno es mínimo, entonces para que uno sea mínimo, el otro ¿qué tiene que ser? Máximo. Máximo. Máximo, muy bien. Entonces, es el máximo múltiplo de 30 más 5. Ojo, no se puede pasar de 200. Por ejemplo, múltiplo de 30, 210, 30 por 7. No puede ser, ya se pasó de 200. Antes de 210, 180 es múltiplo de 30. Entonces, el número sería 180 más 5, ¿no? 185. Entonces, si esa fue la cantidad de escogidos, los no escogidos, la diferencia, 15. Sería alternativa B. A ver, lo dejamos ahí. A ver, lo dejo un momento. Ahorita paso a leer el chat. Ya sé que sí me están escuchando. Si hay consultas, por favor, pueden hacerlas. Ujú. Tengo, tengo curiosidad un instante, ¿sí? Lo que pasa es que suena bastante, como digo, los aviones han salido, ¿no? Ya pasaron, ya no. Un día así, bien soleado, ¿no? Ya hasta ganas de ir a la piscina, a la playa, pero en la playa uno se encuentra de repente con pelícanos, ¿no? Ah, no salimos de una para entrar en otra. Ya, bueno, creo que no hay consultas. Voy a mirar el chat por si acaso. Eh, ya, es que me dice, ¿por qué 180, no? Ya. Lo que pasa es que estamos utilizando este análisis que la cantidad de niños no escogidos sea mínimo. Cuando tú tienes una suma, para que un sumando sea mínimo, el otro tiene que ser máximo. Entonces nosotros sabemos que n es menor a 200. Entonces tiene que ser un múltiplo de 30 lo máximo posible, pero menor a 200. Ese máximo es 180. Porque el siguiente múltiplo sería 210. Ahí ya se pasa de 200. ¿Sí? Ahora sí, ¿no? A ver, para pasar al siguiente. Ah, ya, perfecto. Sigamos. Un momentito. Ya, ahora sí. 5. Dice, el administrador de una sala de recepciones mandó cambiar 2 veces el parquet del piso. O sea, había parquet. Originalmente, dice que medían 12 por 10. El parquet son como tablitas de madera. No sé si han visto, es bien bonito. Pero antes se hacía más. Antes casi todas las salas tenían parquet. Ahora
más fácil, más práctico y más barato, inclusive su mantenimiento es más barato, son los pisos de cerámico, ¿no? Pero antes todas las casas, prácticamente todas las casas tenían parquet. De repente alguna vez han visitado a sus abuelos, ¿no? En su casa, parquet, de hecho, ¿ah? Y entonces nos dice que esos parquets son como tablitas rectangulares. En este caso, nos decía originalmente el parquet medía 12 por 10. O sea, yo tengo ahí L, como la sala me dice que es de forma cuadrada, entonces ambos lados son L y L. Y en esa sala estamos colocando parquets, ¿no? De 12, inicialmente 12 por 10. Entonces, 10 y 12. Ahí está. 10 y 12. ¿Sí? Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo comienzo a colocar los parquets, acá el siguiente otra vez sería 12, el siguiente 12, el siguiente 12 y así hasta llenarlo. Entonces, ¿qué debe cumplir L? Por ejemplo, L podría ser 1000 si voy así, de 12 en 12. Absurdo, profe. Absurdo, ¿no? ¿Por qué? Porque como va de 12 en 12, entonces L tendría que ser múltiplo de 12, pues, ¿no? Perdón, si van de 12 en 12, L es múltiplo de 12. Entonces, al otro lado van de 10 en 10, múltiplo de 10. Luego, dice que se cambió a parqués de 20 por 8, pero es la misma sala cuadrada del lado L, solamente que ahora es de 20 por 8. Entonces, L también es múltiplo de 20 y L es múltiplo de 8. Y finalmente se volvió a cambiar, pero ahora de 16 por 24. Entonces L es múltiplo de 16 y múltiplo de 24. Entonces L es múltiplo de todos ellos. Por lo tanto, L es un múltiplo común. Ojo, L es el lado del rectángulo. L es un múltiplo común de 10, de 12, de 8, de 20, de 16 y de 24. Cuando en el problema nos dice cuántas piezas como mínimo, mira, dice como mínimo, entonces me conviene para que haya menos piezas que L sea lo más grande o lo más pequeño. Lo más pequeño. Mientras más chiquita era esa sala, menos parqués se necesitan, ¿no? Entonces es un múltiplo común, es el menor, entonces L es el mínimo común múltiplo. Y ese mínimo con múltiplo nos da 240. Él es 240, es el menor de los múltiplos comunes. Ahora sí, no dice cuántas piezas, hay varias maneras, podemos hacer área total entre el área de cada parqué, ¿no? Esa es la manera más fácil, ¿no? Número de piezas como mínimo. El área total sería 240 por 240 y el área de cada parqué dice por 24. ¿Sí? Y cancelando, ahí nos daría 150, ¿sí? 150 alternativa E. Ojo, estamos considerando el último caso que es como se quedó finalmente, ¿ah? El último caso es cuando hay 24 y 16. Muy bien. A ver, lo dejo ahí. No sé si está claro, si hay alguna pregunta. Ahorita leo el chat, pueden escribir también en el chat. Ya. A ver, chat, vamos a ver. Ujú. No, no te piden área mínima. Ojo, no te piden área mínima. Lo que te piden es que la cantidad de parquets sean los mínimos posibles. La cantidad de parquets, la cantidad de piezas de parquet. Los parquets son esos rectangulitos. Entonces, obviamente,
si yo quiero que sea lo mínimo posible, pues el área total tiene que ser lo más pequeño. Si es más grande, se necesitarán más parquets. Como tiene que ser la menor cantidad de parquets, pues el área que sea lo menor posible. Por eso que es el mínimo. Por eso es. Problema 6. Dice, similar, ¿ah? Dice, un terreno de forma rectangular de 468 por 540. A ver, acá está, muy bien. Se va a dividir en lotes que tienen la forma de cuadrados congruentes. Ah, ya. Ahora son cuadraditos. Ojo, son cuadraditos del lado L. Ahora, si yo voy agrupando, ¿no? De L en L, miren, L, 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 así hasta que complete. Entonces, por ejemplo, L no podría ser, digamos, 11. ¿Por qué? Porque no me haría exacto. L tiene que ser un divisor de 540 y L tiene que ser un divisor de 468. Entonces, L es un divisor común, ¿sí? Pero nos dice de dato que el área que encierra cada uno, o sea, cada cuadradito, está entre 100 y 300. Mira, el área que encierra cada cuadradito. ¿Cuál es el área que encierra cada cuadradito? L cuadrado. L cuadrado está entre 100 y 300. Entonces, L, por ejemplo, no puede ser 10, porque al cuadrado me daría 100. Tiene que ser mayor a 100. 11. Desde 11 hasta 17. No puede ser 18, por 18 es más de 300. Estos son los valores que podría tomar L. 11, 12, 13, 14, etc. Pero, para que no dé exacto, L tiene que ser un divisor de 540 y de 468. Entonces, L es un divisor común. Todos los divisores comunes son divisores de su máximo común divisor. Entonces, calculo el máximo común divisor y me da 36. Entonces, como L es un divisor común, L viene a ser un divisor de 36. Es un divisor de 36, pero de estos valores. Entonces, de estos valores, el único divisor de 36 es 12. Entonces, L es 12. ¿Sí? Y entonces luego me dice cuántos lotes se obtendrán. Nuevamente, para la cantidad de lotes, lo que hago es área total entre el área de cada lote, ¿no? El área total 468 por 540 y el área de cada lote 12 por 12, ¿sí? 1755, alternativa A. Muy bien, vamos a pasar al siguiente. Ya, siguiente, ¿ya? Las recaudaciones obtenidas por concepto de taquilla, me olvidé de ver el chat un toque, de repente hay algo. Ah, ya, no hay, ya. Ahora sí.
Las recaudaciones obtenidas por concepto de taquilla en las 3 últimas funciones de circo árabe fueron, nos dan la recaudación. ¿Cómo se consigue la recaudación? Precio por cantidad. Por ejemplo, si tú vendes 20 boletos a 10 soles, la recaudación es 20 por 10, 200. ¿Sí? La función de los últimos 3 días, o las 3 últimas funciones creo que fueron, ¿no? Sí, las 3 últimas funciones, 1845, 1080 y 675. La última función ya fue poquito, ¿no? Pero es el mismo precio, ¿ah? Vamos a suponer que el precio sea X. Acá lo que sí podría haber hecho falta, tal vez, es especificar que tiene que ser el precio un número entero. Vamos a poner así, ¿ah? X es un número entero. Podría ser fraccionario. Dice que hay un solo precio, que es el precio general. Por lo general se supone que es entero, ¿no? Cuando ustedes van al circo, no sé si alguna vez han visto en la boletería, entrada general, 10,49. No, no creo, ¿no? Pero bueno, de repente 10,50, ¿no? 10 soles 50 la entrada general. Un poquito difícil, pero podría ser. Por eso vamos a suponer que X es entero. Entonces, ¿cuál es la cantidad de personas que fue a la primera? ¿Cuál es la cantidad de boletos vendidos en la primera función? Pues, si nosotros tenemos que la recaudación es precio por cantidad, entonces la cantidad sería recaudación entre precio. O sea, en el primer caso, la cantidad de boletos vendidos sería 1845 entre X. En el segundo caso, 1080 entre X. Y en el tercer caso, 675 entre X. Estos valores tienen que ser enteros. ¿Por qué? Porque es la cantidad de boletos vendidos. No se puede vender 5,1 boletos. Profe, se vendió 7,3 boletos. No, tiene que ser cantidad entera. Para que sea entero, X es divisor de 675, X es divisor de 1080 y X es divisor de 1845. Entonces, X es un divisor común. Y ahora viene, ya sabemos que es divisor común, ¿ah? Ahí dice, X es divisor común. Entonces, si es divisor común, es divisor de su máximo común divisor. Yo quiero, acá me presten atención al siguiente análisis. Si yo nos dice, determine la menor cantidad, esa es cantidad. Si nosotros queremos que la cantidad sea la mínima posible, entonces el que está dividiendo, ¿cómo tendría que ser? ¿Máximo o mínimo? Te repito, ya creo que no se entendió. Máximo. Quiero que ese cociente sea lo mínimo posible. Entonces, el que divide, que es X, tiene que ser lo máximo o lo mínimo posible. Máximo. Máximo, exacto. X es lo máximo posible. Sabíamos que es un divisor común, ahora sabemos que es el máximo posible. Entonces, X que viene a ser el máximo común divisor. ¿Cuánto es ese máximo común divisor? 45. ¿Cuánto vale X? X entonces vale 45. ¿De acuerdo? Ah, perdón, acá había otro dato. No puede ser 45. Es el mayor posible, pero sin 45. ¿Por qué? Porque nos dice que el precio está entre 3 y 45. Entonces no puede, sabemos que es el mayor, pero no puede ser el mismo 45. Entonces, es un divisor de 45 el mayor posible. ¿Cuáles son los divisores de 45 en este intervalo? Por ejemplo, el 5. Por ejemplo, el 9. El 15. ¿Cuál es el mayor? 15. El mayor divisor de 45 en ese intervalo, 15. X vale 15. Y si ya tengo X, ahora sí ya tenemos el número de asistentes, ¿no? Nos haría 240, alternativa D. Ese es el valor de X. A ver, no sé si está claro. ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien. Muy bien.
Ay, ahora sí estoy viendo los aviones. En grupos de 3 están volando. El problema con los aviones es bonito, pues, pero eso es hace mucha bulla, demasiado. Y por eso es que estos aeropuertos siempre se hacen a las afueras de la ciudad. El problema es que como Lima ha crecido tanto, ya el aeropuerto que está afuera queda adentro, ¿no? Antes había un aeropuerto de Coyique que lo hicieron residencias, ¿no? También había, más antes todavía en Santa Beatriz, ¿no? Por donde está el Estadio Nacional, por ahí dice que estaban los primer aeropuertos. También como quedó dentro de la ciudad, lo mandaron lejos. Bueno, continuamos. Pasamos al problema 8. Dice, se ha colocado postes igualmente espaciados en el contorno de un campo triangular. Acá está nuestro campo triangular. De 420, 540 y 600 metros de longitud. Ojo, los postes, dice, están ubicados en cada vértice, pero también en el punto central de cada lado. Entonces yo tengo L, así, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, como de todas maneras tiene que ir un poste en la mitad, y la mitad de 420 es 210, entonces L, ya no digo divisor de 420, sino algo más específico, L tiene que ser un divisor de 210. Es más específico que decir divisor de 420. ¿De acuerdo? Ahora, lo mismo en los demás lados, ¿no? En el otro, que tenía que ser L divisor de 600, pero como tiene que haber un punto, un poste a la mitad, entonces la mitad es 300, ¿no? L tiene que ser un divisor de 300. Y también L un divisor de la mitad de 540, divisor de 270 para que pase exactamente por la mitad. Entonces, L es divisor de 210, divisor de 270 y divisor de 300. Entonces, es un divisor común. ¿De acuerdo? Y todos los divisores comunes son divisores de su máximo común divisor. Pero aparte nos dice cuántos postes se colocaron como mínimo. Si yo quiero que la cantidad de postes sea lo mínimo posible, entonces L, que es el espacio entre dos postes, tiene que ser lo más grande o lo mínimo posible. O sea, para que el total de postes sea lo mínimo posible, deben estar más espaciados o menos espaciados posible. El espacio que hay entre dos postes tiene que ser lo mayor o lo menor posible. Lo mayor posible. Lo mayor. Así es. Mientras más grande sea el espacio entre poste y poste, se usarán menos postes. Entonces, es el mayor de los divisores comunes. Entonces, es el máximo común divisor. ¿Sí? ¿Cuánto nos da? Ahí nos da 30. L es 30. Entonces, ya con eso, ya podemos tener la cantidad de postes, ¿no? Como el perímetro lo divido entre 30, que es el espacio entre dos postes. Nada más. Ahí nos haría 52. ¿Sí? Entonces hay que tener presente que no porque en el problema diga mínimo, es un problema para mínimo común múltiplo, o porque en el problema diga máximo, es un problema para máximo común divisor. No, eso no tiene que ver. Lo que tenemos que ver es el planteamiento. En el planteamiento nos van a dar exactamente por qué debemos usar máximo o por qué debemos usar mínimo común múltiplo, ¿no? Pero no hay un esquema, ¿no? Cada problema es distinto. Por eso en cada problema estamos haciendo el análisis. A ver. El chat. 8A ya tenían. Últimos. Nos quedan 2. Ya. Acá en ese problema nos dice L es el menor número cuya suma de cifras es 72. Pero mire, digamos que me dijera el menor número cuya suma de cifras es 18. A ver, una pregunta. ¿Cuál es el menor número cuya suma de cifras es 18?
99. Claro, 99. Ese es el menor. Profe, ¿y no puede ser otro? Por ejemplo, con 1, 8 y 9, pero si tú pones 1, 8 y 9, ya tiene más cifras. Y tiene más cifras, ya el número es mayor. Si me pidieran el máximo, sería un número de 18 unos. Ese sería el máximo. Si yo quisiera el mínimo, pues para que sea el menor número, la cantidad de cifras tiene que ser lo menor posible. Y para que la cantidad de cifras sea lo menor posible, las cifras tienen que ser máximas. Entonces, si me dice suma de cifras 72, ¿cuántas cifras máximas hay en 72? Estamos hablando de base 10. La cifra máxima es 9. Hay 8 cifras máximas. O sea, el número sería 9, 8 cifras. Y este número, ¿cuál es su...? Hay una propiedad, nos permitía pasarlo a la base 10, puede ser el número está en base 10, elevado a la cantidad de cifras menos 1, o sea, 10 a la 8 menos 1. Ahí está el número, 10 a la 8 menos 1. Ahora, h, lo mismo, es el menor número cuya suma de cifras es 108. De 108 lo divido entre 9, ¿no? Para determinar cuántas cifras hay ahí, cuántos 9, hay 12, ¿no? Nosotros, para que sea el número que suma de cifras de 108 sea lo menor posible, las cifras tienen que ser máximas. O sea, todo eso 9. ¿Cuántos 9? Entonces divido 108 entre 9. Nos da 12. ¿Sí? Entonces el número sería la base 10 elevado a 12 menos 1. Ya tengo los números. Y en el problema nos dice, determine la suma de cifras de su máximo común divisor. Suma de cifras de su máximo común divisor. Entonces, ahí para el máximo común divisor aplicamos la propiedad. O sea, si yo tenía, uno es 10 a la 8 menos 1, el otro es 10 a la 12 menos 1, o sea, potencia de 10 menos 1, copio la base 10, y lo elevo a la cantidad de cifras, perdón, la base 10 lo elevo al máximo común divisor de los exponentes, o sea, de 8 y de 12, menos 1. Ahora, ¿cuál es el máximo común divisor de 8 y 12? Es 4. O sea, no haría 10 a la cuarta menos 1. 10 a la cuarta es 10.000. 10.000 menos 1 es 9.999. Entonces, nos piden determinar la suma de cifras del máximo común divisor. Bueno, ya tenemos el máximo común divisor de 9.999, suma de cifras 36, alternativa D. ¿Sí? Tomen captura, no se olviden, ¿ah? Profe, ¿Tiene ¿podría preguntas? volver al Dime. ejercicio 2, por ¿A cuál? favor? Al ejercicio 2 para captura. Dos. ¿Dos? Sí, 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 un favor. No necesito que Es me un capture. montón atrás, ¿ah? A ver, vamos a ya salir. Ujú. Dos. ¿Dónde está el 2? Este creo que es. Este es. A ver. Ya, y de ahí pasamos al 10. Ahí está desarrollado. Ujú. No hay consulta, ¿no? Entonces, vamos a regresar. Ujú. A ver. Ya, 10. Vamos a ver. Primero el chat, por si acaso. No había, ya.
Raúl calcula el máximo común divisor de la cantidad que representan los ahorros de sus dos hijos por el algoritmo de Euclides, ¿no? Dice, y obtiene que los primeros residuos, ¿no? Dice, son 72 y 30. Entonces, no sé cuántos son los ahorros, pero vamos a suponer que sean A y B, A mayor a B. Lo planteamos en el esquema de el algoritmo Euclides, A y B, y empezamos la división, ¿no? Pero no tengo cuánto me da A entre B, no tengo los cocientes, solo tengo los dos primeros residuos. Ubico el residuo 72 y el residuo 30. 72 sube, 30 también sube. Eso sí puedo dividir. Puedo dividir 72 entre 30. Nos da 2 sobrando 12. 12 sube, nos da a 2 sobrando 6. 6 sube, nos da 2 sobrando 0. Ahí terminó el proceso. O sea, el máximo común divisor es 6. ¿De acuerdo? Los cocientes que nos faltan serían X y Y, pero nos dan de dato que la suma de los cocientes tendría que ser 10. Entonces, si yo hasta acá con ellos ya tenía 6, entonces con los otros dos tendría que sumar 14. ¿De acuerdo? 4 tendría que sumar, ¿no? Tendría que sumar 4. ¿Sí? Los otros dos. Ahora, miren, este número B, cuando nosotros hacemos la reconstrucción, al dividir B entre 72, nos da Y sobrando 30. B entre 72 nos da Y sobrando 30. Entonces, B es igual a 72 por Y más 30. Ahí está. Y por dato, la suma de los cocientes, como le decía, es 10. Entonces, X más Y es 4. Como en el problema nos dice, determine el máximo valor posible del menor de los números. ¿Quién es el menor? El menor es B. ¿De quién depende B? B depende del valor de Y. Si yo quiero que B sea máximo, Y tiene que ser máximo. El máximo posible sería, sabiendo que la suma es 4, sería 3. El otro es 1. Y vale 3. Ese sería el máximo valor posible. Entonces, B sería 72 por 3 más 30. ¿Sí? Alternativa E. Ahorita les muestro las claves, ¿ya? ¿Me pregunta? Ya. Vamos a ver las claves. Ahí está. Yo, me parece un tema, ¿no? Bastante interesante porque requiere el análisis, pero no es un análisis denso, un análisis complicado, no, es un análisis bastante sencillo. Tómenle captura y ya con esto me estoy despidiendo de ustedes. Espero que haya quedado claro y nos vemos el próximo jueves, ¿no? ¿Sí? Muy bien, chicos. Uy, nos queda un minuto, no puedo cortar antes de... No, mentira, es broma. Nos vemos. ¿Qué nos toca ver la próxima semana?
fracciones. Vamos a hablar de las fracciones, tipo de fracciones, fracción irreducible, fracción generatriz, propiedades con fracciones, problemas de fracciones. ¿De acuerdo? Nos vemos. Chao. Nos vemos. Hasta el próximo jueves. Cuídese, profe. Gracias. Chao. Hasta luego, profe. Muchas gracias.